Hoy te voy a hablar sobre el modelo integrativo y holístico del estrés crónico, que no lo vas a encontrar por ahí porque es un modelo que he creado yo. Bueno, yo creo que no hace falta hablar de por qué nos estresamos, ya sabemos que estamos demasiado tiempo expuestos a posibles amenazas de vida. Anteriormente tenemos depredadores animales, hoy no los tenemos, los depredadores son netamente sociales. Y, pero ¿cuál es el origen del estrés? Pues bueno, al principio empezamos a tratar y abordar solamente lo que es el estrés ambiental, ¿vale? La vida adulta está claro que la que llevamos discurre de una sociedad a altas velocidades, como yo digo siempre, fast and furious, y hablamos de la sobrecarga, ¿vale? La sobrecarga de trabajo, los temas de conciliación, los temas de sobrecarga hoy en día en la área digital, la sobreexposición a las pantallas, la sobreexposición también, la sobreestimulación que tenemos, por ejemplo, al vivir en ciudades muy densamente pobladas, con mucha contaminación a todos los niveles, no solamente lumínica o sensorial. Vamos por la calle, mucha gente yendo y viniendo, mucha gente en el metro, mucha gente, no solamente es la mucha gente, sino también la contaminación química a la que nos exponemos en cuanto a comidas, bebidas, la ropa que vestimos, la contaminación atmosférica, etc, etc, etc. O sea, tenemos exposición a muchas. Todo esto nos crea un estrés a nuestro cuerpo que lo va estresando de manera celular. ¿Vale? Entonces, en principio, la gente se ocupa únicamente del estrés, pues lo que es la sobrecarga laboral y lo que es la sobrecarga académica, porque nos da un problema de rendimiento. Cuando tocamos el tema del rendimiento, aquí crujen todas las alarmas y es cuando ya empezamos a plantearnos, Houston, tenemos un problema, hay que mirar por qué las ovejas no están produciendo tanta leche como deberían, ni tanta lana. Luego más adelante, entonces por eso se empieza a estudiar el estrés crónico, ¿vale? El laboral, por la baja de rendimiento. Entonces aquí empezamos a plantearnos que hay un procesamiento o una interpretación de los estímulos ambientales. Empezamos a plantearnos, ¿esto es cognitivo o esto es emocional? O sea, aquí están funcionando solamente el procesamiento de la información cognitiva, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de la información consciente o es emocional y ya estamos hablando de un factor inconsciente. Bueno, como en ese momento únicamente estaba aquí vigente la psicología cognitivo-conductual y era, por tanto, la que registraba o se ocupaba de este campo de trabajo. Entonces, se determinó que la fuente de estrés era la alta demanda laboral y académica, es decir, el entorno y el procesamiento de la información del entorno. Y que tan solo lo que único que tenemos es que, bueno, pues desensibilizarnos hasta esta sensibilidad extrema que tenemos a estas demandas, alta demanda, porque es lo único lo que nos está estresando, ¿vale? Lo que deja que la respuesta de alerta se quede encendida más tiempo del que el organismo puede soportar y por tanto tan solo hay que intervenir sobre estos estresores ambientales. Pero cuando introducimos la teoría de la atribución cognitiva y otras más, ya empezamos a introducir muy sutilmente, muy a cucharaditas pequeñitas, al principio cucharaditas de café, ciertos tintes de memorias inconscientes, de la sombra, del ego y de todos estos patrones inconscientes, aunque no se toca prácticamente nada. Pero bueno, ya parece que por ahí asoma un poquito el piquito del iceberg. Y sobre todo hoy en día nos estamos dando cuenta de que hay unos estresores que no están tan enfocados en el puesto de trabajo o en el origen académico, sino que son estresores generales que hablan de la falta de control sobre el entorno de la falta de que nos estresamos por la falta de información clara y práctica y útil y por la incertidumbre, porque no sabemos gestionar la incertidumbre. Entonces todo esto nos crea una especie de estado de alerta general, a ver por dónde vienen los tiros y una impotencia para vivir una vida que mole, una vida que nos haga felices, vida que sea chula, ¿vale? Es como que no puedes mantenerte a flote, estás siempre en modo supervivencia. Entonces estamos siempre, pues esto, inundados de cortisol y con todo este chorro de cosas. Entonces aquí tenemos en contra la infoxicación, las estructuras sociales, como por ejemplo las hipotecas a 40 años, el precio de la vivienda que está altísimo, los contratos laborales que son cada vez más precarios y más breves, los riesgos en los negocios, el entorno buca en el que nos encontramos, los cambios políticos, los cambios legales, todo aquí es una ensalada de temas, ¿no? Luego tenemos una serie de, como ya he dicho, de estresores por sobreexposición y lo vuelvo a repetir porque creo que son importantes. Hoy en día en la era digital y ahora con la inteligencia artificial añadimos nuevos estresores ambientales como la sobreexposición a las pantallas, la difícil conciliación laboral y esta sobreexposición que he dicho pues en las ciudades por sobrepoblación, ruidosas, contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Y esto no acabo de mencionar que solamente tenemos un 30% de población que es altamente sensible a todo esto, ¿vale? Y a todo esto, siempre hemos dicho que, bueno, unas personas son más sensibles que otras al estrés, pero nos ha interesado tres carajos responder a la pregunta, ¿qué hace que unas personas sean más sensibles que otras? ¿Vale? Porque si tenemos las mismas personas y el mismo entorno de trabajo y unas personas son más sensibles a otras, entonces aquí empezamos a notar que ya hay quizás otra serie de cosas que están modulando la variable o la respuesta al estrés. Entonces aquí empezamos a- a- a volver otra vez a la teoría de la atribución. ¿Qué sentido le doy yo a las cosas? Las veo como un reto, como una oportunidad. Pero ¿qué hay detrás de ver las cosas como un reto o una oportunidad? Entonces aquí me tengo que ir a esta otra parte de la diapositiva, a los estresores internos originados en la infancia. Me estoy refiriendo a los traumas infantiles, que son los microtraumas infantiles del desarrollo, por los que todos hemos pasado y por los que todos tenemos. Si no hacemos nada y no los resolvemos, ahí se quedan escritos, los tenemos que borrar o intentar reprocesar, ¿vale? Ahora tenemos muchas evidencias médicas aportadas por muchas enfermedades, muchas enfermedades post-estrés crónico, que han revelado que, por ejemplo, por decirte un dato, el 80% de los enfermos con dolor crónico y con fibromialgia, enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades más de adultos han sufrido un trauma infantil. Quiere decirse que el trauma infantil deja sensibilizado a la persona, tanto el sistema nervioso implicado, todo el sistema implicado, como las propias enfermedades van siembrándose ya, ¿vale? Y luego cuando tenemos estresores ambientales de adultos, es decir, estresores laborales, estresores ambientales de las ciudades o estresores generales, ahí es cuando ya tenemos el desencadenante total, donde la enfermedad se manifiesta, donde nuestra vida empieza ya a ir francamente mal. Pero ¿qué pasa? Todavía hay una serie de personas, nos hemos ido dando cuenta, y esto ya es una evidencia científica, se han dado cuenta que las madres expuestas a violencias extremas, a situaciones de guerra, situaciones de violencia familiar, por ejemplo, o de muy alto estrés, no solamente por violencia familiar, sino porque han estado con con el cortisol muy alto por motivo de estrés, han transferido memorias celulares a los niños. Los niños ya tienen estrés celular, los fetos. Independientemente, incluso los fetos sobre reaccionan a ruidos, a golpes, a situaciones de las voces de los padres, por ejemplo, discutiendo, eso ya se ha grabado, ¿vale? Entonces se generan unas memorias perinatales. Los bebés ya salen mucho más nerviosos sobre reaccionando. Capaz que aquí tenemos un problema, aquí tenemos la raíz del famoso TDA. ¿Vale? Una de las raíces, pero no está mal, o sea, el poder empezar a relacionar para ir investigando y validando o descartando. Entonces aquí vamos a generar personas con un tipo de personalidad, siempre hemos hablado de las personas de tipo A, que son competitivas, que son no sé qué, ¿vale? Personalidades máscaras que intentan sobreponerse al estrés, gestionarlo de alguna manera. De todo el mundo es conocido la personalidad de tipo A, pero también están las personalidades de tipo C, que yo las llamo las cenicientas. Son personas que anteponen las necesidades de cualquier otro a las suyas, de la sociedad a las suyas. Son esposas son hijos que les toca cuidar a los padres durante su infancia, son personas extremadamente complacientes, son empleados sumisos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en resumen, la exposición al trauma infantil temprano, que no ha sido, que está encapsulado, que no hemos tocado nada, y la exposición de madres gestantes es el factor que vulnerabiliza al sujeto ante el estrés crónico. Y así pues tendremos más cosas que añaden riesgos o estresores a tratar. Deberíamos referirnos a estos traumas, o sea, me refiero a los traumas, a las memorias perinatales o las traumas del desarrollo. Y evidentemente no todas las personas han desarrollado estas memorias perinatales. Si ves aquí en la diapositiva, el estrés crónico puede ser igual a traumas perinatales, a traumas de la infancia y a estresores ambientales. Puede haber estresores ambientales y solamente traumas de infancia, o puede haber estresores perinatales
y estresores de infancia, pero no tener un cuadro así gravísimo de estrés. Pero generalmente, la verdad, te digo, que generalmente se dan dos o tres de los elementos. Entonces, em, bueno, básicamente un poco te he ido ya comentando. Si hay trauma infantil, la psicología, psicoterapia cognitivo-conductual no sirve porque es que no se está ocupando del universo de los traumas infantiles y mucho menos de las memorias perinatales. Hay que echar mano de otra serie de herramientas, de otra serie de escuelas de psicología y sobre todo tenemos que decir a las personas que no son enfermos mentales porque no saben manejar, digamos, sus recursos interiores, ¿no? Porque el trauma sigue actuando. No me refiero a un trauma complejo, de un trauma de estrés postraumático, pero lo que me quiero referir es que estamos hablando de que hace falta es educación emocional, saber poner orden dentro de mis recursos emocionales interiores, ¿vale? Y esto no es estar en un estado de enfermedad mental, de salud mental, de patología mental, ¿vale? Entonces, la psicología patológica no aborda todo este desarrollo, este campo vacío de lo que es la educación emocional. Se empieza muchas veces, se dice en las consultas de psicología, dedico más tiempo a consultas de educación emocional que realmente de trabajo terapéutico. O sea, estoy intentando educar a la gente en enseñar sus emociones. Otra de las cosas, o sea, muchas veces vamos a consulta porque realmente hay una patología, como por ejemplo es una depresión, ¿vale? O como por ejemplo es una alteración de la conducta alimentaria. Pero luego hay muchas otras cosas que obedecen sencillamente, bueno, pues a que tengo que manejar, tengo que aprender esta inteligencia emocional. Y esto me está dejando también un espacio vacante o vacío en el entorno, digamos, em, del campo de trabajo, en donde, aparte de la psicología de lo positivo, pues está dejando la entrada a muchos intrépidos aficionados a la psicología de andar por casa con escasos estudios y preparación que rápidamente han visto una oportunidad para educar a sus maltrechos hermanos. Esto es un poco como el tuerto ir conduciendo al ciego, ¿vale? A menudo aquí tenemos un tema de ego muy abundante y de bypass espiritual y un gran interés por los negocios más que por otra cosa, ¿no? O por una forma muy malentendida de la ayuda a la otra persona, al prójimo. Bien, si me permites, tengo que decirte una cosa muy importante. Eh, cuando yo estoy hablando de lo que es el consciente o el inconsciente, o sea, aquí me gusta hacer una aclaración bastante interesante. Si hablamos del consciente, el consciente es el procesador central, ¿vale? Empieza a activarse a partir de los 7 de los 9 años y no finaliza su desarrollo hasta los 25. O sea, está apagado y no está operativo, por tanto está ausente. Antes de esto no hay prácticamente conciencia. ¿Tú te acuerdas de algún recuerdo de 0 a 3 años? ¿Vale? Tienes como flashes así, o memorias asociadas a sonidos, a olores, a sabores, a tacto, ¿vale? Tiene una información, un procesamiento de la información en secuencial, es lento y es de donde reside el discernimiento, el raciocinio, ¿vale? La lógica. Identifica qué información es relevante y cuál no, valora la información, las diferentes opciones, la analiza, la tiene que validar, desecharla. Es aquí donde reside el pensamiento crítico y sobre todo, muy importante, toma decisiones, ¿vale? También se ocupa de hacer un seguimiento de los resultados. Por tanto, es muy importante decirte que es aquí donde reside el poder cambiar la respuesta automática del inconsciente si lo desea y construir otra nueva, ¿vale? No es rápido, pero puede construir otra cosa que es más beneficiosa y tratar de empoderarse hasta que prevalezca. Esto es muy importante, ¿no? Para eso hay que hacer un trabajo conjunto entre consciente e inconsciente. En cambio, en el inconsciente es la sede de los data, es el big data. Empieza a almacenar información desde que naces, desde el primer día, ya sea información táctil o información sonora o lo que sea, pero el data está ahí. Tiene información emocional, olores, recuerdos sensoriales, eh, emociones, pensamientos, sentimientos,
creencias, ¿vale? Y tenemos aquí almacenados, porque date cuenta que el procesador lógico no está activado hasta los 7 o 9 años. En esta etapa tú vas copiando y pegando programas, programas que veo de mi padre, programas que veo de mis vecinos, programas que veo de mis profesores, programas que veo por la calle, copio y pego, copio y pego, copio y pego. Y luego, cuando no tengo ningún programa, me lo invento. ¿Vale? Y bueno, yo se lo doy por válido porque como no tengo el procesador lógico, no estaba funcionando todavía, pues yo los doy por válido. Los doy por válido, los empaqueto, los meto en el Big Data, en el inconsciente y ahí se quedan, ahí en la gran biblioteca de por vida. A menos que, vale, aquí tengo programas útiles y programas de mierda, basura emocional, ¿vale? Tiene un procesamiento de la información rapidísimo porque es en red, es asociativo y suele ocuparse de muchas rutinas cotidianas, como atarte los zapatos, como peinarte todas las mañanas, como todas esas cosas que vas en piloto automático, nada más te levantas, te vistes, vas al baño, sales por la puerta, ordenas tu casa, rutinas, ¿vale? Imagínate cuando estás empezando a conducir que estás en procesamiento consciente y luego vas pasando pequeñas rutinas al inconsciente y vas de tu casa al trabajo sin saber muy bien cómo narices, por dónde has ido, ni qué ha pasado. Aprietas el acelerador, cambias la marcha, todo en automático. Vale. Entonces, claro, aquí muchas veces tenemos rutinas que son muy buenas, funcionales, pero también tenemos muchas patrones emocionales que son tremendamente disfuncionales. Es aquí donde reside el ego. ¿Vale? Esa máscara que construimos de pequeños para funcionar en la vida y que está compuesta de un repertorio de pensamientos, de creencias, de hábitos, de rutinas, de sentimientos, de traumas. El ego no eres tú. Es una porcioncita de ti que quiere ir al volante todo el rato de lo que es tu Ferrari, que es tus recursos interiores, que es el ser, es el Ferrari. Entonces, quiere conducir a ese Ferrari sí o sí. ¿Vale? Nuestro trabajo es poquito a poco irle convenciendo de que muchas gracias por habernos traído hasta aquí, pero el que conduce soy yo, el que va a cambiar las cosas soy yo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos a vivir vivir sin estrés? ¿Cómo podemos aprender a dejar de vivir estresados? Bueno, pues hasta la fecha hemos utilizado el paradigma de la psicología cognitiva, como ya te digo, que estaba trabajando sobre los estresores ambientales. Pero a la hora de trabajar sobre los estresores interiores que están en el inconsciente, aquí es donde ya tengo un problema porque tengo que ir a tirar esta psicología cognitiva se me queda corta, se me queda pequeña y tengo que ir a tirar de psicología humanista, que es toda la terapia de guión, que nos va a hablar de todas estas cosas. A esta terapia de guión pues tenemos la historia, el viaje del héroe, todas estas terapias junguianas. Tenemos también, por ejemplo, todo el tema de la psicología junguiana, ya lo he dicho, vale. Bien, entonces, cuando me tengo que ir a reprocesar estos traumas, la psicología integrativa, la psicología sistémica, aquí tengo un montón de psicologías que me ofrecen recursos para poder trabajar sobre esta etapa natal, o sea, de la primera infancia y memorias perinatales. Cuando hablo ya de las memorias perinatales, es un estrés que está muy en profundidad y ahí tengo que irme a técnicas que bajan al inconsciente. ¿Vale? Y es aquí en donde ya me tengo que ir, ya no solamente a un análisis de mi infancia, sino a un descondicionamiento profundo de a esta liberación de memorias. Esto ya tengo que hablar no solamente de unas técnicas muy específicas. A mí me gusta hablar de la meditación como la gran técnica, la madre de todas las técnicas, porque me permite un acceso al inconsciente y un cambio. A corto plazo ya tengo un pequeño cambio, pero cambios muy profundos, muy significativos a largo plazo. Me permite aprender a respirar de una manera distinta porque la respiración es el botón que yo puedo tocar a voluntad para traccionar de toda la respuesta fisiológica, tasa cardíaca, conductancia de la piel, electromagnetismo, etc. etc, etc. Aquí hay diferentes, un universo de técnicas de respiración. En la India tienen una universidad entera. Imagínate si habrá técnicas y si habrá fisiología y si habrá ciencia involucrada en todo esto. Hay muchísimo. La meditación me proporciona calma interior, hace el silencio neuronal y a partir de este silencio neuronal hace que el ego se apague, los pensamientos intrusivos, todo esto.
Me permite también en simultáneo una relajación fisiológica, ¿vale? Y me permite abrir un espacio entre estímulo y respuesta para permitirme la autoobservación. El testigo se activa. Si se activa el testigo, se activa el consciente, ¿vale? Disminuye el inconsciente, sube el consciente. Entonces, aquí tengo la oportunidad de hacer claridad en la autoobservación, de darle volumen a tu voz interior, a tu verdad interior. Aquí voy a empezar ya a definir quién soy yo. Puedo empezar a darme cuenta de pequeñas cosas, de todos estos materiales inconscientes. Puedo generar ese efecto insight, ¿vale? Y puedo empezar a trabajar el ego. Es mi lugar de operaciones para poder hacer transformaciones. Puedo encontrar qué creencias. Ah, tengo yo esta creencia, no me había dado cuenta, pero fíjate, acabo de meditar y meditar, me he dado cuenta, pups, porque hago autoobservación. No solamente del momento de la meditación, sino estoy en autoobservación el día entero, ¿vale? Puedo explorar sentimientos. Oh, tengo un sentimiento de culpa. No me había yo dado cuenta. O de vergüenza. No me había dado cuenta yo, pero sí es verdad. Bueno, pues ahora tengo que trabajarlo. Puedo trabajar también sobre mis diálogos internos, sobre mis pensamientos repetitivos o intrusivos. Puedo darme cuenta de ciertos hábitos que no te das cuenta hasta que no caes en ello. Y también te puedes dar cuenta de programas emocionales, de permisos que no te das, un cerro de cosas. En definitiva, trabajar el ego es contactar con mi dolor, con mi trauma emocional y aprender de este dolor como catalizador de la evolución personal, como un impulsor y un catalizador que lo transforma todo. Si entiendo el dolor como algo negativo que lo tengo que tapar y amortiguar, ahí generan las adicciones. Pero si lo veo como un catalizador transformacional, o sea, soy inteligente y digo, ¿qué me está diciendo este dolor? Que no tengo esto trabajado, lo voy a trabajar y lo voy a resolver. Así paso de estar en estado de miedo a estar en estado de amor, ¿vale? Por tanto, me permite reprocesar esta información inconsciente, el dolor, el trauma infantil, las edades de infancia, etc, etc, etc. Y me permite llegar a un acuerdo entre consciente e inconsciente para que trabajen juntos e integrados. Estamos demonizando mucho el inconsciente, caca. Hay que borrar el inconsciente, el ego hay que borrarlo. No vamos a ver, hay una parte del inconsciente que hay muchísima información muy buena, pero también hay mucha basura emocional, que es sobre esta basura emocional sobre la que tenemos que trabajar, sobre el trauma, sobre las memorias emocionales que me causan problemática. Este es mi material de trabajo, ¿vale? Y por tanto, no es tan caca, es oro, porque este oro lo puedo yo transformar, ¿vale? En luz, ¿vale? Eh, Luego, si sigo transformando todo esto, como ya tengo el mecanismo del chupete de cómo se transforma, cómo se hace tengo la metodología y la mecánica, la tengo ya practicada y lubricada, si sigo para adelante, puedo encontrar una expansión de la percepción de la consciencia hasta unos niveles muy sutiles. Al darle volumen a mi voz interior, voy a darle volumen a mi verdad interior y voy a permitirme conectar con otras estructuras de la conciencia insospechadas. Puedo empezar a conectar con mi yo superior, puedo contactar con la energía o con la conciencia universal, llámalo la fuente, llámalo como te dé la gana. Puedo empezar a entrenar otras habilidades de la supraconsciencia o de las otras habilidades suprahumanas súper chulas, súper interesantes. Cuando estoy hablando de liberar emociones muy profundas y apegos muy profundos, date cuenta que a veces en el inconsciente tengo cosas que son o bien memorias perinatales o traumas que se han escrito a fuego y a veces no son tan fáciles de transformar. Entonces, para eso tenemos un chorro de herramientas, afortunadamente, tenemos más herramientas que colores. Y yo sé que a cada persona le gusta trabajar con unas herramientas o con otras, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta trabajar mucho con las artes como terapia, como elemento de transformación, como elemento de expresión, de autoexpresión y de autoindagación. Y por tanto, es un indicador de si voy haciendo transformaciones o no, ¿no? Y puedo explorar sobre diferentes preguntas, diferentes cosas. La pintura, el teatrillo, la escritura, la danza, hay un cerro de cosas que se pueden hacer. Luego hay otra serie de ejercicios o de técnicas que vienen más descubiertas de la mano de todo lo que es la liberación emocional. Son técnicas para ya romper trauma como la MDR y otras muchas técnicas de liberación emocional.
Cuando yo estoy trabajando en este proceso de evolución, tengo que trabajar por una parte también creando, digamos, trabajando que trabajar desde el punto de vista de por una parte, de trabajo con la meditación como mecanismo de bucear en mi inconsciente. Trabajo también en paralelo con cambiar mi estilo de vida. O sea, tengo que empezar a trabajar con qué alimentación no me produce tanto estrés oxidativo ni tanto estrés celular. Vamos a ir retirando inflamación del organismo porque el cortisol ha subido. Tengo que trabajar con la alimentación, tengo que trabajar con el ejercicio, tengo que cuidar mucho mi descanso, que a menudo no sabemos descansar y tenemos problemas de insomnio. Tengo que trabajar también con mis relaciones sociales y personales. Tengo que aprender a hablar de otra manera, a relacionarme de otra manera, a considerar al otro de otra manera y a trabajar sobre las relaciones como fuente de aprendizaje. Hablamos de relaciones espejo, etc, etc, etc. Y por supuesto, y muy importante, la naturaleza. La naturaleza, la dejo, es muy, muy importante porque nos seda. Estamos ahora aquí hablando de técnicas como el grounding y hay un montón de técnicas que ya empezamos a hablar de terapias energéticas incluso, ¿no? Porque la naturaleza tiene un montón tiene una gama vibracional que nos ayuda muchísimo. Por supuesto, en paralelo, porque esto no estoy hablando de herramientas a la hora de rehacer del estrés que sean en secuencial, tanto trabajo, estilo de vida, tengo que también aplicar una medicina. Seguramente ya tenemos enfermedades físicas que nos están jodiendo la vida. Entonces, yo siempre recomiendo, más que medicina alotópica, que a veces sí es necesaria, pero me gustan más los médicos de medicina integrativa, los PNIE, ¿no? Que trabajan la psicología, neurología, inmunología y endocrinología juntas, ¿no? Porque todo esto interactúa y vemos más rápidamente las interacciones y cómo dar un tratamiento que sea beneficioso para todos en un conjunto sin que perjudique a unos y a otros sí. Y bueno, y luego también tenemos la medicina holística, ¿no? Hay medicina holística que, bueno, que puede ser interesante, complementaria. Si no digo que es complementaria, este vídeo me lo quitan. Entonces, vamos a decir que todo es complementario. Y últimamente, para finalizar ya, tenemos que trabajar en un cambio de mentalidad. En un cambio de mentalidad que estamos hablando de transformar una mente, un entrenamiento mental en una mente em, fuerte, resiliente, ecuánime, que esté en paz interior. Y ya empezamos a sacar un poco este altruismo, nos empezamos a dar cuenta a través de que nos empezamos a dar cuenta de que los demás son importantes, ahí se va generando un cambio desde el egocentrismo al altruismo, ¿no? Que es muy interesante porque allá es el disparador para conectar con toda la supraconsciencia. Y bueno, pues si me dices eh, la eterna pregunta. Pero Mónica, vamos a ver, es que las terapias rápidas, esas que nos hacen un hackeo mental, son mucho más rápidas y más interesantes que la meditación. Si yo tengo que contraponer la meditación y todas estas técnicas de hackeo mental, pues mira, yo porque me gusta la meditación. La meditación te desarrolla el ser, ¿vale? Impulsa mucho más la oxitocina que la dopamina. Y la oxitocina es si me permites por hacer la hormona del ser, ¿vale? Del consciente. Mientras que la dopamina, que es de lo que se encarga de disparar o lo que busca mucho disparador de dopamina, es la hormona del inconsciente, del ego, ¿vale? La meditación trabaja a medio y largo plazo, por tanto es progresiva. Este entrena la mente, por tanto vas a poder desarrollar fortalezas a través de esto, ¿no? No te genera dependencias, porque una vez que tú aprendes a meditar, a mí ya no me necesitas para nada, ¿vale? Tú ya meditas. Otra cosa es que yo te pueda mentorear el proceso porque te has encontrado con obstáculos que no sabías ahora, sentimientos, emociones, y dices, ¿y ahora con esto qué hago? ¿Vale? Pero una vez que aprendes el mecanismo ya puedes tú seguir eternamente. A mí no me necesitas para más. Por tanto, es autoadministrado, te hace libre, es autoguiado. Al final de cuentas, cuando aprendes, sueltas el periodo de aprendizaje. No genera ningún tipo de shocks, es muy amable. El inconsciente te va a ir proporcionando ese material, ese contenido emocional que tú puedes procesar en este momento. No te va a dar algo que tú no puedas procesar, que no esté, que sea un shock para ti.
¿vale? Y el impacto que genera en tu cuerpo es que se va armonizando poco a poco. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando con el hackeo mental, me da igual si estoy trabajando con psicodélicos o con cualquier otro tipo de sistema, eh, es mucho más rápido, obviamente. En muy pocas sesiones puedes conseguir ¡pam! Un cambio radical. Sobre todo, por ejemplo, si trabajas con psicodélicos, pues en un fin de semana puedes tener un darte cuenta, lo cual estamos hablando de que te genera un gran shock. Dependes del chamán o del el guía que te esté guiando, eso no lo puedes hacer tú solo. Te sobreexpone a contenidos traumáticos porque en algunas ocasiones estaba una cosa muy ahí y si tardas un tiempo en reponerte. Tanto es así la cosa que, por ejemplo, si estás tomando psicodélicos, te genera también un impacto en el cuerpo. Hay vómitos, hay diarreas, hay convulsiones, mm, hay un shock para el sistema nervioso brutal, ¿vale? Entonces, el cuerpo se asusta, literalmente, el cuerpo se asusta, el pobrecito. Y bueno, pues al final tienes un intermediario que está entre tú y tu inconsciente, que si no estuvieras en intermediario, esto sería un caos. Pero a mí me gustan mucho más esta otra forma más tranquila, más segura, en definitiva, en donde no trabajas o sea, trabajas todo el rato desarrollando el ser continuamente. Y en definitiva, bueno, pues este es un poco el proceso por el cual yo creo que, bueno, pues que deberías estar trabajando continuamente. Y nada más. Espero que te haya gustado.